Bueno, vamos a ver entonces la relación de la perspectiva con elementos de geometría proyectiva y homología, ¿no? Igual que hay un teorema famoso en la historia, el más utilizado en todos los campos, física, en todos los campos de la geometría, que es el teorema de Pitágoras, en dibujo hay otro, que no es tan conocido, lógicamente, como el de Pitágoras, porque no se aplica continuamente, pero el que más utilizamos en dibujo es el teorema que vamos a ver hoy, y se llama teorema de Desargues, y vamos a ver que tiene que ver con muchas perspectivas que estamos viendo y con otros temas, como sombras, etc. Bueno, pues el teorema es así de sencillito. Si dibujamos tres líneas que pasan por un punto, decimos que eso es una radiación, ¿no? Por ejemplo, estas tres. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. En este caso las tres pasan por un punto. Y la tercera, como vemos, en una posición cualquiera, con un ángulo cualquiera entre ellas, un conjunto de líneas que pasan por un vértice se le llama radiación. Y el vértice por donde pasan, vértice de la radiación, ¿no? Bueno, tenemos entonces ahí tres líneas y lo único que se pide es que sobre esas tres líneas marco tres puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo marcar uno aquí. Si, por ejemplo, marco otro aquí, pues también puedo marcar uno aquí. Y vamos a poner el último, por ejemplo, por aquí. 3 puntos sobre 3 líneas. Hago entonces el triángulo que pasa por esos 3 puntos. Aquí tengo un lado del triángulo, aquí tengo otro. Y luego tengo aquí el tercero. Bueno, 3 líneas pasan por un punto que llamaremos vértice de la radiación V. Y luego 3 puntos que llamaremos A, B y C. ¿Vale? Bueno, ahora cogemos sobre esas 3 líneas otro triángulo, ¿no? Por ejemplo, este. Con una posición cualquiera también. A este punto, por estar en la misma línea que esta, pues le llamaremos A', ¿no? Ahora, por ejemplo, cogemos C, que por estar en esta misma línea lo llamaremos C'. Y por último, este punto, como está sobre esta línea y ya contiene a B, también lo denominaremos con el mismo nombre I'. O sea, aquí pondremos B'. Bueno, tenemos dos triángulos que tienen una condición y es que los vértices correspondientes están alineados con un centro de proyección, ¿no? Bueno, por último, y ya acabamos con el teorema, si prolongamos las líneas correspondientes CB y C'B', veremos que se cortan en un punto, ¿no? Por ejemplo, BC sigue esta dirección y B'C' sigue esta y se cortan en un punto, ¿no? Aquí marcamos bien el punto. Bueno, no quería que me solapara la letra. Vamos a poner la letra C' aquí y corresponde a este punto. A' es este y B' es este, ¿vale? Entonces decíamos que prolongábamos B', C' y CB y se cortan en un punto. Lo mismo AC y A'C', los prolongamos, se cortan en otro punto. Bueno, este punto lo marcaremos así bien, igual que este. Y para concluir, AB y A'B' también se cortan en un punto.
Aquí lo tenemos ya. Bueno, pues tenemos ahora este punto y el teorema acabó. Y tenemos que estos tres puntos siempre están alineados. Ese es el teorema, ¿no? O sea que al prolongar las líneas correspondientes, BC y B'C', un punto. AC y A'C' otro punto. Y AB y A'B', otro punto de intersección. La intersección, la línea que pasa por los tres puntos es única, o sea que siempre los tres puntos están alineados, se dice también colineales, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, pues ese es el teorema que nos sirve, vamos a girar esto un poco, el teorema que nos sirve para muchos ejercicios que estamos haciendo y vamos a ver por qué. Tenemos ahí realmente dos triángulos, los vamos a marcar bien para diferenciar bien. Vamos a pintar este, a ver si me permite aquí, aunque no es una pintura para acetato, pero bueno, algo queda. Sobre todo si incidimos un poco. Tenemos un triángulo rojo, ¿no? Además eso no va a secar hasta dentro de varios días, pero bueno. Tenemos luego el triángulo verde, por ejemplo. Bueno, ahí lo tenemos. Ya va cogiendo un poco más, pero bueno, no os importa. Es para ver realmente, distinguirlos bien los triángulos y que no los mezclemos con las otras líneas. Bueno, y el teorema se enuncia: si dos triángulos son perspectivos desde un punto, V, también lo son desde un eje, y recíprocamente. Si lo son desde un eje, lo son desde un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si en vez de empezar por el punto y la radiación, hago los triángulos de manera que se cortan en tres puntos alineados, necesariamente al alinear los puntos de los triángulos correspondientes se van a interceptar en un mismo punto, ¿no? Eso es lo que dice el teorema, ¿no? Y eso es lo que quiere decir que la recíproca es cierta, ¿vale? Bueno, vamos a ver la aplicación en el tema que nos ocupa, que es la perspectiva, y en alguna más, ¿no? Bueno, tenemos ya los dos triángulos y entonces vamos a convertir esto en tres dimensiones. Lo giramos, podemos girarlo por ejemplo así. A ver, quería que me girara bien, entonces voy a marcar esta línea a ver si me permite ahí, para que me gire bien por la línea, marcar un poco la línea esta. Vale, pues ya puedo girar por aquí. Fijaros que este teorema, que era plano, ahora lo hemos convertido en tres dimensiones, porque sigue cumpliéndose lo mismo. La única diferencia es que estas tres líneas estaban sobre un plano y ya no existen. Al hacer así, convertirlo en 3D, esas tres líneas son tales que van por el espacio, ¿no? O sea que podríamos coger una aguja y un hilo y atravesar por aquí y ver que efectivamente siempre los tres puntos están alineados. Los dos puntos están siempre alineados, de manera que las tres líneas concurren en V, ¿no? Y V estará en el espacio, ¿no? Vale, pues esa es la interpretación espacial del teorema. Eso quiere decir que si realmente el teorema lo podemos hacer en tres dimensiones, su proyección también va a ser cierta, ¿no? Entonces, visto ya sin doblar el papel, venimos aquí al dibujo y hacemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, tres líneas. Tenemos entonces un triángulo, tenemos aquí el triángulo y tenemos aquí el otro, por ejemplo, por aquí. Por aquí viene una línea, por aquí viene la otra, vamos a ponerla así, por ejemplo, y la última aquí. Este era el teorema que teníamos, ¿no?
Y ahora simplemente dije que nombrábamos los puntos y prolongábamos las líneas, de manera que esta línea que pasa por el punto AB, por ejemplo, ahora al prolongar la línea teníamos ahí un punto de intersección. Lo mismo aquí, al prolongar esta y prolongar esta, teníamos ahí otro punto, ¿no? Y por último, al prolongar estas dos, teníamos aquí otro punto. Y necesariamente esos tres puntos estaban alineados, ¿no? Vale, tenemos este punto y este punto. Vale. Y teníamos también que el triángulo rojo era en nuestro caso este triángulo de arriba, mientras que teníamos el otro triángulo en la parte inferior. Vale. Bueno, pues decía que este era un teorema plano, pero podíamos convertir también en 3D, pues aquí ya no doblo el papel, aunque podría convertirlo directamente aquí en 3D, pero lo que voy a hacer es pasar este triángulo rojo por un plano y lo imagino así. Y el triángulo verde que viene por aquí lo paso también por este plano. Bueno, pues como vemos, ahora estas tres líneas que estaban en una misma hoja, el del papel, ahora están en el espacio, ¿no? De manera que vienen por aquí por el espacio. Corta aquí a un plano, pasa por detrás y allí se corta detrás, ¿no? Pasa por aquí, corta aquí a un plano a otro, ahora son dos planos y esta es la línea de intersección. Eso quiere decir que realmente esta es una pirámide que ha sido cortada por dos planos. El plano de corte que intercepta a la sección roja en realidad pasa por aquí y corta al otro plano que intercepta la sección verde según esta línea que llamamos eje, ¿no? Vale, bueno, pues ese es el teorema y como vemos esto podría ser la pirámide, ¿no? Que viene por aquí, y para entenderlo un poco más, pues ahí por detrás de ese plano pues nos queda la pirámide, ¿no? Esta cara podría estar más oscura, etcétera. Como esto queda detrás, pues bueno, realmente sería toda la misma cara, ¿no? Ya que esta línea es la de atrás, ¿no? O sea que este sería el plano anterior y aquella línea está por detrás, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el entrante de la intersección de los dos planos, ¿no? Bueno, pues esa sería una interpretación espacial de este teorema. ¿Qué quiere decir? Que si realmente lo hago en el espacio y me sirve, pues también me vale en el plano. Yo en el espacio lo simulé dibujando los planos, pero como vemos, la maqueta en 3D me vale igual y la alineación de puntos hace que también lo que aquí se quiebra bajo este punto de vista, pues esto será una línea en el espacio que une este punto y esa línea sigue esta dirección, lo mismo, sigue esa dirección y al final tenemos una pirámide cortada por dos planos, ¿no? Bueno, pues estas dos formas, este triángulo y este, decimos que se llaman homólogos, ¿no? Homólogos. Y siempre se tiene que, cuando dos rectas son homólogas, como pasa por ejemplo con AB y A'B', se cortan en el eje, ¿no? Y esa es una propiedad de la homología, y la otra propiedad es que los puntos homólogos están alineados con un centro de proyección, en este caso era V, en el caso anterior, ¿no? Bueno, casos prácticos, pues por ejemplo, los casos de sombras, cálculo de sombras, los casos de perspectiva. Alguien se habrá dado cuenta que la perspectiva de este triángulo verde es la roja, o sea que si me coloco aquí mi punto de vista y dibujo esta figura sobre este plano, pues vemos que esta figura se proyectará desde este vértice según este triángulo, ¿no? Y por tanto la perspectiva de esta figura es esta, ¿vale? Bueno, pues esa sería la interpretación de la perspectiva, ¿no? También me dice la perspectiva que esta línea del triángulo, si la prolongo, siempre corta al eje, que es la intersección de los dos planos, y esta línea va al mismo punto de corte, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente la línea esta y la línea esta contiene un plano que pasa por el punto de vista, y ese plano corta a los dos planos
según estas dos rectas que cortan aquí. ¿Y por qué? Porque ese plano de corte es tal que cortará a una línea en un punto, ¿no? Y por tanto este punto, al ser único, estas dos líneas concurren en ese punto, ¿no? Bueno, fundamento espacial, triángulos homólogos, entonces rectas homólogas se cortan en el eje, AB intercepta, se interseca con el eje en un punto siempre perteneciente al eje, ¿vale? O sea que esta sería la propiedad fundamental. Y luego la alineación de todos los puntos, AA', AA', BB', ¿no? Bueno, y ese es un elemento básico de la perspectiva. Eso quiere decir que si doblo el papel, pues bueno, ahora tengo que saber exactamente dónde está el punto de vista. ¿Cómo lo sé? Pues basta con que coja aquí una dirección cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si cojo esta dirección de esta línea y por V hago una paralela, esa paralela corta en un punto. Bueno, pues esta es la línea que en perspectiva decimos de horizonte. También en geometría proyectiva se llama de desvanecimiento o recta límite, ¿no? Porque si eso lo vemos en un perfil, por V es una paralela, y entonces ahí tenemos la recta límite que es paralela a una línea de aquí, ¿no? O lo que es lo mismo, la imagen de esta recta está en el infinito y esa fuga es su imagen, ¿no? La imagen del punto en infinito, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente así obtengo la límite. En consecuencia, si vengo aquí a la maqueta y sigo la dirección por V para una línea, imaginemos que voy a marcar, y aquí a voluntad coloco la línea de desvanecimiento donde quiera, la línea límite o la línea de horizonte, y ahora pues puedo hacer una paralela a una de ellas, ¿no? Voy a hacerla, por ejemplo, ya que tengo esta dirección, pues esta misma dirección tendría que hacer aquí una paralela por V a esta, ¿no? Quito el dibujo de abajo para que se distinga mejor. Bueno. O sea que tendría que hacer una paralela a esta, desplazar por V y tendría aquí que cortaría en este punto, ¿no? Bueno, pues por este punto ya puedo hacer una paralela. Bueno, pues ese es el fundamento espacial de la perspectiva. Ahora vuelvo a marcar ahí. Eso quiere decir que me va a valer para esta perspectiva cónica la homología, pero me va a valer para todas realmente. Y vamos a ver por qué. Entonces marco aquí bien para hacer la doblez. Entonces la única condición es que este plano pues sea paralelo, este plano de arriba sea paralelo a este. Y con ello ya podemos generalizar que en perspectiva siempre nosotros cuando hacíamos la perspectiva de un objeto, como pasa aquí, voy a girar algo la cámara, cuando hacíamos la perspectiva de un objeto siempre poníamos el condicionante de que este plano era perpendicular al del suelo, al geometral, el plano de cuadro, y luego el punto de vista exterior, de manera que por V hacíamos paralelas. Y como esta es una paralela a esta, se exige también que el plano sea paralelo a este, ¿no? Esa era la condición clave, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente si yo ahora me coloco aquí en este punto de vista, coloco aquí el ojo, pues yo al colocar aquí el ojo, pues veré exactamente los dos triángulos coincidentes, ¿no? O sea, bajo esa perspectiva veré que son el mismo, ¿no? Vale, porque en realidad la proyección de este desde este punto es este, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un caso de perspectiva. Lo que pasa es que esto nosotros lo recortábamos y lo colocábamos aquí arriba, ¿no? O sea, realmente hacíamos así, lo girábamos 90 y lo traíamos aquí. Bueno, pues aquí tenemos un caso de homología, ¿no? Y la única condición es que este plano y este sean paralelos con cualquier ángulo. Y luego las líneas que unen puntos perspectivos, que se llaman este y también homólogos, pues están alineados con V, ya que la proyección de este punto es este, bajo este punto de vista, ¿no? Bueno, decimos que son homólogos y los triángulos homólogos u homológicos. Y esta es la recta que llamamos límite o de desvanecimiento o de fuga en perspectiva cónica, ¿vale? Alguien se habrá dado cuenta también que igual que hice un plano paralelo a este plano, pues podría hacer por V un plano paralelo a este. De esta manera, al hacer un plano paralelo a este, obtendré otra línea de horizonte que queda aquí, ¿no?
y por tanto será una línea que queda a igual distancia de esta línea, o sea que en realidad la recta límite quedará a igual distancia de V a esta límite que de el eje a esa límite, ¿no? Pero ya no lo voy a hacer para no complicar las cosas, ¿no? Entonces, en síntesis, ya para concluir, una vez que sabemos ya el teorema, pues ya podemos empezar a deducir. En realidad, todos los puntos tienen su imagen y decimos que es una homografía, ¿no? Homografía es una transformación proyectiva, o sea, mediante proyecciones, ¿no? De manera que A tiene su imagen en A', B en B', C en C', etcétera, ¿no? Y entonces esto tenemos una homografía, pues puede ser por ejemplo una homología como esto, dos formas homológicas perspectivas, también pueden ser cualquier perspectiva, vamos a ver por qué. Puede ser por ejemplo la sombra también, si esto es un cristal y esto es un papel pegado rojo y esto es un punto de luz, su sombra pues será esta, ¿no? Y sigue cumpliendo las leyes de la homología, o sea que al prolongar esta línea y esta se corta aquí, etcétera, ¿no? Podemos utilizar también la homografía, tenemos estas transformaciones, es una transformación proyectiva, entonces tendremos dentro de las transformaciones proyectivas, o sea, hechas por proyecciones, tenemos la homografía y la correlación, la dualidad, ¿no? Que significa que en realidad en vez de transformar puntos en puntos, transformamos, por ejemplo, puntos en rectas, ¿no? Y este descubrimiento logró duplicar todo el conocimiento de la geometría proyectiva, que es esta geometría que estudia esto, ¿no? ¿Cómo lo duplicó? Pues fijaros en esto. Partimos de un teorema, 3 líneas que pasan por un punto y sobre cada una de las líneas marco un punto, ¿no? Bueno, pues el teorema correlativo, el teorema dual, pues sería lo contrario. 3 líneas que pasan por un punto, pues 3 puntos que pasan por una línea. Como veis, lo único que hago es cambiar de términos, ¿no? Fijaros que si voy cambiando y hago todos los pasos cambiando, donde dice punto digo recta, me saldrá otro teorema. Y ese teorema es dual del original, en este caso del de Desargues, ¿no? Bueno, no nos interesa la dualidad, que tiene muchas más funciones y campos, ¿no? En principio lo que nos interesa es esto porque lo aplicamos a la perspectiva, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si alejo V cada vez más, en el momento en que las líneas sean paralelas, pues tengo que realmente, este sería el caso, ¿no? Un triángulo y por ejemplo aquí el otro triángulo de sombra, dos formas homológicas, de manera que el vértice pasa a ir al infinito, ¿no? Decimos que es una afinidad, ¿no? De un caso de afinidad sería la luz solar. Los rayos solares provocan que este triángulo apoyado en un cristal tenga esta sombra. Y se mantiene que si hay 2 líneas paralelas, esta y esta, pues aquí también las va a tener, ¿no? Esta y esta, ¿no? O sea que tenemos que ver dentro de cada transformación, transformar es pasar de unos puntos a otros, realmente qué es lo que se mantiene. Y en este caso, en la transformación afín se transforma y se mantiene, decimos que es un invariante por proyección, un invariante proyectivo, se mantiene el paralelismo, ¿no? Y es muy importante esto, porque en Caballera decíamos, cuando hacemos en Caballera una casa, por ejemplo, si la casa tiene las líneas paralelas, pues entonces eso quiere decir que estamos en una afinidad, ¿no? Bueno, pues efectivamente es una proyección que conserva el paralelismo y entonces estamos hablando de proyecciones de tipo paralela. El vértice pasa a estar en el infinito y entonces tenemos la afinidad, ¿vale? Paralela, militar, pues cojo por ejemplo un cuadrado. Ahora desplazo el cuadrado y coloco aquí el tejado. Aquí tenemos otra proyección que mantiene las paralelas, invariante proyectivo, las paralelas. O sea que al proyectar una figura mediante una dirección, una misma dirección, todos los puntos, pues tenemos que se forman estas transformaciones asonométricas, ¿no? Asonométrica, isométrica, dimétrica, trimétrica, también tenemos que se mantiene el paralelismo, ¿no? Entonces estamos en una afinidad, ¿no? ¿Qué pasaría cuando realmente, en vez de mandar el vértice al infinito, pues mantenemos el vértice y ahora lo que mandamos al infinito es el eje? Entonces este plano y este serán paralelos y el triángulo que se forma aquí es exacto a este de forma, aunque de distinto tamaño. Se dicen proporcionales o semejantes, ¿no?
Bueno, pues es un tipo de homología donde el eje fue al infinito y por tanto le llamamos homotefia, ¿no? Sabiendo que hay una relación de escala entre ambos y decimos que es la razón K de homotefia, ¿no? Eso quiere decir que si esto mide 2 y esto mide 3, pues este se ha transformado en este mediante una razón 3 medios, ¿no? Si queda del otro lado será negativa, en el mismo lado positiva, ¿no? Bueno, tenemos otra transformación geométrica, pasar de unos puntos a otros desde un vértice y manteniendo planos paralelos. Tenemos una homotefia, ¿no?, de centro V y razón K, y así queda definida, ¿no? ¿Qué ejemplo sería esto? Pues cuando hacemos secciones por planos paralelos, cuando también tenemos la sombra de un objeto de manera que es paralelo al suelo, ¿no? Tenemos en el caso este de, por ejemplo, de que este plano es paralelo a este, pero son idénticos, ¿no? Entonces, para que salgan idénticos tendremos que combinar estos dos casos, ¿no? O sea que en realidad esto va al infinito y el eje va al infinito y por tanto, al hacer la dirección del vértice en el infinito y el eje en el infinito, pues realmente salen formas idénticas, o sea, lo que llamamos una homotefia afín o identidad, o sea, es una igualdad, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los casos estos, tenemos identidades en las caras que son paralelas, ¿no? Ya que esta cara es paralela a esta y provoca dos formas exactamente iguales, ¿no? O sea que tenemos en ese caso proyecciones de tipo afín y al mismo tiempo pues también se da el caso de que el eje ha ido al infinito, por eso las dos figuras son tales que en la homología estas dos líneas se cortaban en un eje, en este caso son paralelas y la intersección va al infinito, ¿no? Bueno, tenemos aquí varios casos ya que relacionan los tipos de homografía que transforma puntos en puntos y rectas en rectas, y eso exigía que el final de esta recta, siguiendo esta dirección, pues tenía la imagen de este punto en el infinito, ¿no? Realmente exige que una recta de infinitos puntos se transforme en otra de infinitos puntos, por lo tanto este punto realmente es un punto que tiene imagen real, ¿no? No digo por si alguien cuestiona que el paralelismo de las rectas vayan hacia un punto al infinito, ¿no? Bueno, hecha esta explicación, entendemos entonces que la homografía transforma elementos de la misma especie, que la dualidad lo que hace es transformar donde hay puntos, pues los transformamos por rectas y recíprocamente, y aquí trabajamos sobre todo con los casos de homología, tanto en la perspectiva como en el caso pues de las sombras que citábamos, en el caso de las afinidades para las axonometrías, en el caso de las homotefias, pues tenemos en realidad para los cambios de escala, por ejemplo, ya que la figura sale exacta. Y por último, solo ver en el teorema este que dibujamos, pues bueno, si lo cortamos tendremos nuestra perspectiva de siempre. Si me coloco aquí, ya dije que este triángulo lo veíamos así, pero lo que hacíamos nosotros siempre era la perspectiva, con lo cual la homología la transformamos en la perspectiva que venimos utilizando siempre, ¿no? O sea, cortamos por aquí, cortamos por aquí. Bueno, y una vez que tenemos esto, recordad que teníamos aquí, a ver si encontramos el punto, y controlamos también aquí, a ver, A está de este lado, está al revés, o sea que tenemos ahí A, aquí C y aquí B, ¿no? Y aquí tenemos V, de manera que V quedaba, a ver, A, B, C. Bueno, y V podemos ver dónde queda si lo colocamos aquí, a ver si está así, está así. Bueno, entonces el giro, recordamos un giro de 90 grados y aquí otro giro de 90 grados, por ejemplo, ¿no? O si queremos un ángulo igual ahí y aquí, ¿no? Y este punto de vista alinea todos los puntos de la perspectiva. Bueno, pues nosotros esto lo dejábamos aquí tal cual y esto lo poníamos aquí, de manera que nuestra perspectiva quedaba aquí y esto lo bajábamos, ¿no? Con lo cual teníamos que esta era nuestra construcción geométrica
para la perspectiva. Y recordad también que estas dos líneas eran paralelas, ¿no? Si realmente, vamos a ver, si realmente esta era la perspectiva de la figura, lo digo porque a veces se invierten las figuras, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, esto viene así. A ver si encontramos el punto. Está aquí, ¿no? El teorema está colocado así, en 3D, en 2D, quiero decir. O sea, tenemos los dos triángulos, ¿no? Y tenemos el punto de vista, a ver, punto de vista que debe estar al revés, debe estar aquí, así. A ver, que parece que no se me alinea esto. No. Es que no hay forma de alinearlo ahora. A ver, aquí así, así. Claro, era esta línea la que confundía, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos ya perfectamente alineado y decíamos, la homología plana, que transforma los dos triángulos mediante el teorema de Desargues, la convertimos en 3D al hacer este giro así, ¿no? Y ahora teníamos que, bajo este punto de vista, veíamos ese triángulo ahí, ¿no? Bueno, pues como esta es la perspectiva que venimos haciendo, pues realmente nosotros lo que hacemos, y ahora sí que lo convertimos en nuestras perspectivas, mantenemos aquí la posición del punto de vista, que viene a parar aquí, y esto lo desplazábamos y lo girábamos 90 grados, ¿vale? De manera que estas dos líneas serán siempre paralelas, ¿no? Bueno, pues según eso vamos a ver si es cierto. Cojamos, por ejemplo, esta línea. Bueno, pues esta línea, como vemos, sigue la dirección hacia la fuga, que era lo que hacíamos siempre, por V una paralela, y tenemos la fuga, ¿no? Y esta línea tiene aquí la traza, ¿no? Entonces la traza de esta línea que llamaré M, la traza de M, que es esta, ¿no? Va por A y por B, la fuga la subía aquí arriba, ¿no? Y esta es la recta M, ¿no? Vale. O sea que pasa por AB, aquí está la fuga, que he proyectado mediante un ortogonal siempre al horizonte, que es este. Luego la traza siempre la subo aquí mediante una proyección ortogonal a esta línea y ya tengo entonces la perspectiva de la figura, que era lo que hacíamos siempre, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento ya para pasar a esta proyección en sistema cónico, y recordamos que es el giro de 90, ¿no? Que teníamos aquí y lo teníamos colocado de esta manera, así. Entonces el giro de 90 aquí, y ahora V alinea todos los puntos mediante rectas en el espacio, ¿no? Y ahora también, si yo giro esta figura, ponga como la ponga, bajo cualquier punto de vista, pues esa lo puedo hacer si es una figura plana, que sea una configuración de Desargues plano. Ahora, eso sí, los puntos estos quedarán alineados con V también en la formación plana, ¿no? Mientras que también lo puedo considerar espacial, ¿no? O sea que es una geometría que permite hacer los dibujos al mismo tiempo y tener su representación espacial y plana al mismo tiempo para el mismo dibujo, cosa que no pasa en ninguna perspectiva, ¿no? Por eso digo que si coloco bien la maqueta, pues necesariamente alineo bien las trazas. Voy a alinearlas bien para que se vea bien. Al colocar aquí esta traza y mantener aquí esto paralelo, pues realmente al alinear A y A' con una recta, que me faltan manos, con una recta que pase por aquí, irá por V, ¿vale? Bueno, pues esa es la condición de la homología, que como consecuencia generaba que puntos homólogos estuvieran alineados con V y rectas homólogas se cortaran en el eje, como vemos aquí, puntos homólogos alineados con V. Y es la condición de la perspectiva y de muchas más transformaciones geométricas, como habíamos visto, ¿no? Era el caso de, por ejemplo, las sombras, cualquier tipo de perspectiva,
y con sus casos particulares de homología en el que los triángulos están en planos paralelos, o bien V iba al infinito o el eje iba al infinito, ¿no? Bueno, pues ese es el concepto de homología. Estas dos formas son homólogas y se llaman también perspectivas. Formas proyectivas es un producto de perspectividades, que quiere decir que realmente cuando hay varias perspectivas que se transforman una en otra, decimos que son formas proyectivas, ¿no? Con el caso de la unidad en este caso, ¿no? Entonces tenemos proyectividad, homología, ejes de homología que son en realidad la línea de tierra de la perspectiva, recta límite o de desvanecimiento, que es la recta del horizonte, y con lo cual vemos la relación entre lo que son las homologías y la perspectiva. Bueno, pues esto sería ya entonces el ejercicio al completo en 3 dimensiones, ¿no?